la ley con amor por Dios, amén. Pero él se identificaba con el pecado del pueblo. Y hace 8 días, hermano, cuando muchos de nosotros merecíamos una reprimenda, ¿sí? Cuando muchos de nosotros merecíamos un jalón de orejas, una nalgada fuerte, ¿qué hizo el Señor hace 8 días, hermano? Amarnos, hermano. Y yo le voy a decir una cosa a usted, mi hermano amado, antes de iniciar y empezar a aprender motores con la predicación. Una cosa por la que se ha caracterizado el ministerio que Dios me dio, porque es de Él, es que en ese ministerio he visto el amor de Dios para con las personas. Mire, yo le voy a dar ejemplos. Hace años llegó una pareja a la iglesia y Dios lo ministró tan hermoso, un amor tan impresionante del amor del Señor hacia ellos. ¿Sabe dónde están hoy ellos? Están en la cárcel. Y están en la cárcel porque se lo merecen, por delincuentes. Y la única deducción que uno puede hacer allí es ¿cuánto ama Dios a un delincuente? Y yo le digo una cosa, muchas veces la gente no entiende lo que Dios está haciendo y considera que como Dios fue tan lindo, tan amoroso, tan cariñoso, entonces el diablo puede tomar eso que Dios hizo y tergiversarlo y decirle a la gente, estás bien, mira lo que Dios te dijo, está bien todo lo que has hecho, Dios ni lo ha visto, o lo ha visto pero lo ha parecido como nada. ¿Cierto que sí? Hasta el propio rey David le pasó. David pecó gravemente pecó David. Y pasó el tiempo y no pasaba nada, ¿cierto? David tranquilo, fresco. ¿Sí? ¿Y qué pasó 9 meses después? Llegó el juicio de Dios. Pero Dios nunca trae su ira y su furia justa, porque la furia y la ira de Dios es justa, sin antes agotar lo que Él es, que es el amor. Cuando la palabra de Dios dice que Él es tardo para la ira, ¿no hay escuela dominical? ¿Sí es cierto que sí? Hay que llevar al niño allá, por favor. Bueno, la palabra de Dios dice que Él es grande en misericordia y tardo ¿para qué? Cuando la palabra dice que Él es grande en misericordia, es que su amor y su misericordia son desbordadas, rebosantes, y Él siempre agotará esa instancia antes de venir lo duro, ¿sí? No podemos confiarnos de que porque Dios tiene misericordia, entonces estamos bien. Y curiosamente, el diablo siempre se aprovecha de esas cosas. El diablo está allí siempre vigilante buscando a quién devorar. ¿Sí? Y esta semana, muchas de esas personas que fueron ministradas, no solamente acá en la iglesia, sino en todo el mundo, no fueron consecuentes con el amor de Dios. Amén, con el amor de Dios. Porque el amor de Dios es irresistible. Entonces yo le pregunto, ¿el amor de Dios es irresistible, sí o no? ¿Y eso significa que nadie lo resista? No, lo que significa es que todo aquel que rechace el amor de Dios es un insensato total, un necio total. Y yo me pongo a meditar muchas veces en los ejercicios que la sociedad tiene. Hay cosas que nos parecen jocosas, por ejemplo, todo ese tema, por ejemplo, del muchacho que ama a la muchacha, ¿sí? A la muchacha, la quiere, le gusta a la muchacha, es cariñoso, es caballeroso con ella, detallista. Tal vez ni siquiera está pensando ni siquiera en darle un beso o estar con ella íntimamente. ¿Y qué hace generalmente la muchacha? Se va con el primer atarmán que se le atraviesa. Eso es una realidad de la sociedad. Y tal vez a algunas de ustedes, mis queridas hermanas, en el pasado, ese pasado que quedó atrás, les pasó. El caballeroso, el chévere, lo hicieron a un lado y el patán, el atarván, ese sí parecía atractivo. Yo siempre cuento la historia de un hombre que se llamaba Roberto Charri, creo que era el nombre de él.
un tipo terrible, peleón, delincuente. Le gustaba andar en motos, en piques de motos, era un sinvergüenza. Un hombre que embarazó como a 4 muchachas. Uno dice, ¿qué tiene la Tarbán? ¿Qué tiene el patán que le gusta a las muchachas del mundo? Yo me pregunto. Sí, la palabra dice que los demonios se atraen, ¿cierto? Los demonios se confabulan, se unen para destruir. Y como los seres humanos son presa de los demonios, pues eso es lo que pasa. Entonces, se pregunta uno, ¿por qué la gente rechaza el amor de Dios? ¿Por qué la gente rechaza el amor de Dios? ¿Por qué hace eso? Es un amor tan bello. Lo dejan atrás. Vuelven, como dice la palabra, vuelve el perro al vómito. Vuelve el perro al vómito. Y uno dice, el que se pierde es un testarudo. El que se pierde es un necio. El que se pierde es un obstinado. ¿Es así o no? Porque Dios agota siempre su amor. Pero cuando vienen las cosas difíciles, vienen, hermano. Cuando viene lo duro, viene. Cuando viene el juicio de Dios, viene, amén. Entonces eso era básicamente lo que hablábamos hace mucho. ¿Cuánto ama a Dios? Y hablábamos de los hijos de Dios y hablábamos de la naturaleza de Dios, que es el amor. Él es el amor. Todo lo que está fuera de Él no puede ser considerado amor. Ese cariño que la gente dice tener, esa empatía que la gente dice tener, ese carisma que la gente dice tener, no se llama amor. Si no está Cristo de por medio, si no está el Espíritu de Dios, no hay amor. Y esa es la razón por la cual hoy, con gran facilidad, la humanidad desprecia a los niños gestantes. ¿Sí me entienden? A los niños que están en el vientre de las mamás. Son una basura para la sociedad. Y la gente prefiere amar las mascotas. Tan lindo el gato, tan lindo el perrito, tan lindo el pajarito. Y los ponen a nivel de los hombres. ¿Usted no se ha puesto a pensar cuán ofensivo es para Dios que los hombres consideren a la creación igual que al hombre? ¿Usted sabe con cuánto cariño hizo Dios al hombre? ¿Con cuánta dedicación hizo al único ser que lo hizo a su imagen y semejanza? No solamente la imagen y semejanza habla del carácter que nosotros debemos tener, porque una de las cosas que hace Cristo es hacer que nuestro carácter sea como el de Él, pero también físicamente nosotros nos parecemos al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo también. Nuestros rasgos son rasgos que el Creador hizo similares a Él. Dios, ¿cuánto domina toda esa teoría de que nosotros venimos del simio y del mico? Por allá el otro día estaba viendo un programa y mi abuelita era no sé quién, de por allá, una mica del chat. Yo le decía al hombre del televisor, obviamente no me escucha, será su abuelita, no la mía. Si usted quiere que esa sea su abuelita, es su problema. La gente ahora tiene como mascotas cerdos. Sí, y son más importantes los animales que las mismas personas. Yo me acuerdo hace unos años, vi un video donde un hombre iba con unas hojas, unos formularios, haciendo firmar a la gente una petición de indignación, porque él decía, están tomando los huevos de las águilas y de las aves. Pasaba por los parques y la gente indignada firmaba. Es el colmo que estén acabando con los huevos de las águilas y de las aves. Pobrecillas ellas. Y después el hombre volvía a pasar y pasaba una hoja para llenar con su firma la indignación que causa el aborto. Y así la mayoría le protestó. Hipócrita, le decía. ¿Ustedes defienden más la vida de un ave que la de un hombre? Así de mal está el mundo, hermano. ¿Y puede entonces el hombre decir que tiene amor? ¿Pueden decir esa parejita que va en el parque que tiene amor? Yo el otro día estaba cenando con Obed y Edom. Estábamos cenando con Obed César y con Edom Yuri.
Y había una parejita que estaba toda cariñosa en otra mesa, y cariñosa, y se abrazaban, y mejor dicho, cualquiera puede pensar la pareja más amorosa que puede haber. Y yo decía, ¿cuántas de esas personas 6 meses después no pueden ni siquiera verse? Se odian tajantemente. Por 1000 razones diferentes. Me quedó debiendo plata, me puso los cachos, me pegó, me maltrató. ¿Cuántas de esas personas que se portan así en la sociedad, 1 año después, 2 años después, son enemigos profundos? Eso pasa muchísimo. A usted mismo les pudo haber pasado. A usted mismo les pudo haber pasado. ¿Sí me entiende? Entonces, ¿cómo puede decir la gente que tiene amor? ¿Cómo puede decir la gente que tiene amor? Bueno, yo doy este preámbulo porque para orar, que tenemos un tema muy, muy bello hoy que quiero tratar y que espero el Señor me permita no demorarme tanto como hace 8 días. Pero hace 8 días fue algo del Señor, amén. Pero yo le pido hoy al Señor que sea un poquito más. Le pido al Espíritu Santo que nos permita acortar un poco la enseñanza. Cierre sus ojos, hermano, y vamos a orar para darle pie a la enseñanza de hoy. Amén. Bueno, bendito Señor de la gloria y del poder, te alabamos y te bendecimos en esta mañana, Señor. Estamos contentos y alegres. Yo estoy contento de estar acá, Señor, pero también yo bendigo a mis hermanos que están viendo la enseñanza. También bendigo la congregación de Neiva, de la que tú me hiciste pastor, Señor. Y la bendigo, Señor, por esas bellas personas y a todos mis hermanos que en diferentes partes del mundo están conectados con nosotros y en este tiempo tan bello, Señor, que nosotros hemos apartado para ti, Señor, consagrado para ti. Señor, te pedimos, Señor maravilloso, que haya eficacia hoy en este lugar, que haya contundencia en este lugar, Señor, a través de tu fuego, de tu poder, de tu palabra, Señor. Tu palabra que debe ser poderosa, Señor, porque está escrito en tu palabra que el reino de los cielos no consiste en palabras, sino en poder, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Señor, Espíritu de Dios, llénanos, ministranos hoy. Que la palabra del Padre de la Gloria sea lanzada hoy y que sea grabada en nuestros corazones y produzca el fruto al 30, al 60 y al 100 por 1, para la gloria de nuestro Dios. Y en el nombre de Jesús atamos todo espíritu de error, de apostasía, de mentira, y lo echamos al abismo en nombre de Jesucristo de Nazaret, para la gloria de nuestro Dios. Amén y amén. Bueno, hermano, saque su Biblia física, su Biblia virtual, como la tenga. Amén. Y busque el Evangelio según Mateo, capítulo 12, versículo 14. Bueno, es un versículo cortico con el cual vamos a arrancar la enseñanza. Amén. Mateo 12, 14. Dice lo siguiente. Amén. Dice: pero saliendo los fariseos, tomaron consejo contra él. ¿Cómo destruirlo? Repito. Pero saliendo los fariseos, tomaron consejo contra él. ¿Cómo destruirlo? La enseñanza de hoy, mis hermanos amados, se llama los enemigos del avivamiento. Dígale al que está al lado, los enemigos. Dígale que está al lado. Los enemigos del avivamiento. Amén. Bueno, voy a contar es como una historia como chistosa. Una vez estaba el pastor en una iglesia y estaba hablando acerca del amor por los enemigos. Todo el mundo estaba escuchando la predicación. Y había una señora como de 100 años ahí sentadita. De 100 años sentadita ahí. Y entonces el pastor comenzó a decir, mire, esta es una mujer de gran ejemplo, mire, tiene 100 años y mire, caminando con el Señor. Me da gozo ya el paso de una mujer así. Parece, señor, entonces la viejita se paró de su asiento. Y le dijo, después de todo lo que hemos hablado, ¿qué opina usted acerca del amor hacia los enemigos? Entonces
Entonces ella decía, no, pastor, es que yo enemigos ya no tengo, yo no tengo. Y dice, pastor, ¿cómo así que usted no tiene enemigos? No, porque ya todos se murieron. Mire, hermano, alguno puede pensar y decir, no tengo enemigos. Usted va por la vida y dice, no tengo enemigos, ¿cierto? Yo soy buena gente. En la oficina todos me sonríen. Todos se ríen de mis chistes. ¿Sí? Pero le digo, tengo noticias. Siempre habrán enemigos. Dígale que esté al lado. Siempre habrá enemigos. Siempre habrá enemigos. ¿Usted cree que uno tiene enemigos dentro de la iglesia? Sí. Sí, uno tiene enemigos dentro de la iglesia. Mire, la palabra de Dios nos está diciendo, arrancamos con esto, dice, el Señor, o sea, pero los fariseos saliendo, tuvieron consejo contra él. Ahora, ¿qué cree que estaba haciendo el Señor? Milagros, sanidades, liberaciones. Y después de salir y ver todo eso, se confabularon contra él para destruirlo, para matarlo. Ese siempre fue el deseo de los fariseos. Básicamente, lo que vamos a estar hablando es acerca de los fariseos, de los enemigos del avivamiento. Y alguno dirá, alguno muy literal dirá, pero pastor, los fariseos eran una secta que estaba ya hace 2000 años en el tiempo de Cristo. Y yo le digo, los fariseos existen hoy, porque el fariseísmo es un movimiento espiritual dominado por demonios farisaicos, religiosos, caínicos, de espíritus de Judas, de Saúl, que persiguen el avivamiento, que persiguen a Cristo, a su cuerpo, que persiguen a los cristianos verdaderos. ¿Estaban camuflados entre la multitud? Sí. Parecían que estaban asombrados, maravillados por lo que el Señor hacía. Parecía. Porque una de las características del fariseo es que era lambón. ¿Sí? El lambón. ¿Cómo es que se dice? Salamero. El salamero. La salamería es propia del fariseo. Y salamería ve uno en el mundo. Dígale a que está al lado, cuídese del salamero. Dígale, cuídese del salamero. Ese salamero mañana le está clavando la puñalada. Ese salamero que está lavando su trabajo, mañana lo va a traicionar contra su propio jefe. Es una regla, hermano, casi que total. Y en la iglesia pasa, hermano. El fariseísmo está dentro de la iglesia. Y nosotros tenemos la obligación de identificarlo. Y tenemos la obligación de erradicarlo, hermano. A través de la guerra espiritual, a través de la palabra de Dios. De la exposición de la palabra de Dios. Tenemos un conjunto de personas, hermano, que están allí con el Señor Jesucristo. Y que lo único que hacen después de que Él demuestra el amor es confabularse contra Él. Y uno tiene que empezarse a preguntar por qué los enemigos del avivamiento, los enemigos de Cristo, se levantan contra Cristo. Y escuche esto, no estamos hablando del mundano que odia a Cristo. El mundano que odia a Cristo es transparente. Su odio es notorio. Su odio, su ira, su rencor está a flor de piel. No lo disimula. ¿Me está comprendiendo? Ellos son enemigos francos, enemigos frontales de la iglesia, de los cristianos, los que se burlan, los que lo señalan, los que detestan el mover espiritual, los que detestan la palabra, los que detestan el cristianismo. Ellos lo hacen con notoriedad. Pero estamos hablando de aquellos, hermano, que aparentemente dentro de la iglesia, y digo aparentemente porque Dios no puede ser engañado. Él sabe cuáles son los suyos. Él sabe cuál es el trigo. Él sabe cuál es la cizaña. Él es el que se encarga de discernir esto. Pero nosotros que somos hombres, no tenemos las facultades de Dios. Por eso tenemos que meternos con Dios. Por eso tenemos que exponernos a su luz
a la luz de su palabra y de su poder para saber nuestra condición corporativa cómo está. ¿Quién dice amén? Amén. Y toca estar vigilantes, hermano, porque uno no puede confiarse ni en los tiempos de tranquilidad, hermano, ni en los tiempos de aparente unidad, porque Dios conoce los corazones, hermano. Y Dios quiere que hablemos de esto hoy. Miren lo que dice Mateo 24:1. Miren lo que dice Mateo 24:1. No, no es 24:1. 23. No. Sí, es 23, no anoté bien. No. No, es el versículo 1, pero no entiendo bien qué fue lo que yo anoté acá. 27:1 creo que es. Sí, que no tenía bien anotado. Dice, versículo 1 del capítulo 27 dice, al amanecer, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo tomaron consejo contra Jesús para entregarle a muerte. La destrucción que procuraban los fariseos es una destrucción que podemos analizarla de manera paulatina, que puede partir desde el desprestigio de las palabras de Cristo, del desprestigio del testimonio de Cristo. Mire, para poder degradar la figura de una persona, usted puede hacerlo a través de la difamación. Usted puede hacerlo a través de la conspiración. Usted puede hacerlo a través de la persecución. Cada una de estas cosas, hermano, ¿sabe que es controlada por un espíritu? Por un demonio. Cuando usted vea difamación, cuando usted vea conspiración, cuando usted vea persecución, cuando usted vea calumnia, cuando usted vea injuria, cada una de esas áreas es dominada por un demonio. Ellos querían desprestigiar, hacer que se le restara importancia a la figura de Cristo. Ellos, como todo conspirador, incluso averiguaron la vida personal de Jesús. ¿Usted sabía eso? ¿Es algo diferente ahora? No, hermano. Cuando una persona quiere destruir a otra, va y le busca su vida familiar, va y le busca su vida matrimonial, va y le busca su pasado, a ver qué cosa del pasado puede afectarlo en el presente. Usted lo puede, por ejemplo, en la carrera política. Que fulanito de tal allá, cuando fue concejal, tuvo una aventurilla con una mujer. Allá va y le esculca. Me hace acordar de un muchacho afrodescendiente que quedó elegido para como senador de los afrodescendientes. Y fue allá a una emisora, se llama la W. Y allá una de las periodistas, ella comenzó a atacarlo y él respondió muy mal. No había respondido así el hombre. Entonces, cuando el pelado hizo eso, yo dije, usted se metió con la que no era. Esta mujer va seguramente hoy mismo va a esculcarle su vida. Y efectivamente, le esculcó ese día su vida y al día siguiente ya le tenía una sorpresita al hombre. Y el diablo se especializa en eso, hermano. Por eso nosotros tenemos que tener muy claro, hermano, que el prontuario nuestro, Cristo Jesús, lo ha lavado con su sangre. Amén. Dígale que está al lado. El Señor Jesucristo lavó su prontuario con su sangre. Pero, dígale también, pero tenemos que comprender que después de conocer a Cristo, fallar puede ser muy grave. Sobre todo de fallas en ciertos y particulares pecados. ¿Sí? Por eso siempre hago la diferencia entre los pecados que no son de muerte y los pecados que son de muerte. ¿Qué es pecado de muerte? Un adulterio. Después de que un ministro caiga en adulterio, levantarse, deshacerse de las consecuencias de ese adulterio va a ser muy difícil. No por Dios,
porque Dios es misericordioso para perdonar si la persona se arrepiente, sino por el entorno que la Biblia llama la multitud de testigos. Que ahí está el problema. Cuando usted se levanta a las mañanas a hacer su devocional, usted tiene varias tribunas de testigos que lo están viendo. Usted podrá decir, pastor, es que yo soy soltera. Nadie me ve, nadie lo ve. Yo le digo, sí lo están viendo. Está la tribuna de los demonios. Están allí pendientes. A ver usted qué hace mal. Está la tribuna de los ángeles de Dios. Está la tribuna más importante, que es la tribuna del omnipresente, que es Dios, ¿cierto? Él está viendo allí. Él ve, incluso en el caso de Dios, ve hasta nuestros pensamientos. Y también están los hombres, nuestras familias, nuestras esposas, esposos, nuestros hijos, nuestras familias, nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros de estudio, siempre allí están viendo. ¿Y sabe qué se mueve en medio de todas esas cosas? Los espíritus y demonios del fariseísmo, que van a estar pendientes a ver usted qué hace mal para levantar acusación contra usted. Ellos van a agotar la instancia de la difamación y de la persecución, que eso es natural en ellos, y son cosas que a los cuales tenemos que restarle importancia, porque mientras nosotros estemos bien con Dios, pueden decir lo que quieran. El problema está en que ya la difamación tenga fundamento y sea producto de mi pésimo testimonio, o de mi caída, o de mi tropiezo. Ahí está el problema. Y los enemigos del avivamiento son expertos en esto, hermano. En demoler la moral y el espíritu de los cristianos. Yo les voy a contar una historia, hermano. Hace años, estando yo en Oraves, el pastor Pablito me citó a una reunión. Yo, Pablito, ¿y eso qué pasó? No lo puedo hablar contigo aquí en la... No, mijito, es que toca con otra persona. Listo, Pablito. Después de un tiempo de oración, subió Pablito a una sala de reunión. Entré yo y entró la persona en mención. Un aparente hermano con el que comí, con el que cociné, con el que prediqué, con el que alabé a Dios. Y yo me sorprendí de verlo ahí. Y Pablito ahí en medio de todo eso comienza a decir, Pablito, sí, Mauricio, lo que pasa es que aquí el hermano tal tiene una lista de objeciones contra ti. Y yo dije, bueno, debe ser alguna cosilla por ahí de mi carácter que le molesta al hombre. Cuando sacó el pergamino hizo... Y comenzó. Tal cosa, tal otra. Yo escuchando ahí toda esa acusación tan terrible. Y yo cada uno de los puntos me tomé la paciencia y la molestia de defenderlo. Y de demostrarle a él que lo que él estaba diciendo estaba en cada uno de los puntos estaba equivocado. Y era fruto de su más profundo prejuicio. Yo le dije a él, está equivocado en todas sus apreciaciones. Y Dios sabe que yo no tengo ningún reparo en arrepentirme de las cosas en las que yo he fallado. La gente que me conoce sabe que yo no tengo ningún problema en reconocer un error que yo cometo. Y el pastor Antonio me conoce, y especialmente Dios me conoce. Y desde esa vez, yo le dije a ese hombre, le dije, eso que usted hizo, ¿por qué no lo podía hacer directamente conmigo? Porque tuvo que meter aquí al Pablito, un hombre tan supremamente ocupado. ¿Qué desprestigio quería él hacerme delante de Pablito? Que era el pastor de la iglesia. O sea, lo hizo con la intención de desprestigiarme delante del pastor Pablito. Yo no sé para verse él beneficiado en qué. Porque yo tengo muy claro, hermano, que en el cuerpo de Cristo,
Cada uno tiene un llamado y una función. Y no sé por qué, hermano, la competencia, la envidia, ha carcomido la estructura de la iglesia, hermano. ¿Por qué se me vuelve invidiable lo que Dios le llamó a hacer a otro? Cuando Dios tiene algo para mí también. Amén. Y es tan importante todo, hermano, que el propio apóstol Pablo dice, dejemos ya de andar jerarquizando las funciones de la iglesia. Toda labor en la iglesia es importante y las que los hombres consideran menos importantes son las más importantes. ¿Qué seríamos de nosotros, diría el apóstol Pablo, si no estuvieran los diáconos? Él se preguntaba eso. Si era tan necesario el diaconado que los apóstoles tuvieron que convocar una reunión para nombrar diáconos que se encargaran del servicio de las mesas, que se encargaran de la preparación de los alimentos, hermano. Es que yo quiero ser apóstol. Y es que ser apóstol es más importante que ser diácono, yo le pregunto. Y eso me hace acordar de una vez que en Oraves también organizaron los campamentos, porque la iglesia se dividía en campamentos. Y cada campamento tenía que nombrar a personas en funciones. Entonces estaba el que estaba encargado del evangelismo, estaba el que encargado de la oración, estaba el encargado de otra serie de cosas, estaba el diácono. Y a la persona que el pastor Antonio le puso la responsabilidad de diácono, usted ve la cara que puso. Se sintió humillada, indignada, sentida estaba esa persona. ¿Y sabe una cosa, hermano? El orgullo es un animal difícil de derrotar. Y yo le voy a hablar acerca de esta persona. Esta persona durante años estuvo con nosotros, pero ese orgullo en su corazón estaba intacto. Y hoy a nosotros el ministerio de mi hermano Jesús no nos quiere ni ver. Diría mi abuelita, tras de cotudo con paperas. Se fue con un hombre que no era cristiano, se casó con él, y ahora los malos somos nosotros, los que compartimos con ella, los que trabajamos con ella. Por eso el Señor, hermano, nos dijo hace unos meses, hace un tiempo ya vaya años, digo yo, que hay 4 áreas que tenemos que permitir que Dios demuela, que son el orgullo, que son la altivez, el prejuicio y el control. Oiga, y usted va y mira y son características innatas del fariseo. ¿Por qué el fariseo quería también perseguir a Cristo? Porque Cristo estaba atentando contra su régimen religioso. Se convirtió en un peligro para su régimen judaico. Está amenazando nuestro statu quo. Los enemigos del avivamiento se levantan porque su statu quo se ve amenazado. Y persiguen el avivamiento y lo niegan y lo combaten de manera absurda además, porque los avivamientos vienen porque vienen, hermano. Y lo verán y de ellos participarán los que creen en él. Los que mantuvieron las características necesarias, indispensables para ser instrumentos de ese avivamiento. Los que se mantuvieron en coinonía y en el amor verdadero de Dios. La palabra del Señor nos enseña en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles que la condición principal para recibir el Espíritu de Dios y el avivamiento de Jerusalén fue la unanimidad. La unanimidad. El cristiano tuerca floja, el cristiano separatista, el cristiano isla, no sirve para el avivamiento.
Escuche esto, el fariseo, hermano, es una persona que suele botar la piedra y esconder la mano. El fariseo es alguien que se la pasa victimizándose y revictimizándose. Hace poco, hermano, vi a una mujer que hizo parte de mi amado Jesús. Una mujer que junto con su esposo se portó muy mal con mi amado Jesús. Y publicó una cosa donde ella asume el rol de víctima. Pobrecita yo, que fui vilipendiada, que fui humillada, que fui maldecida. Pobrecita yo. Y no falta el que le crea a la persona. Mire, escuche esto. Como pastor se lo digo. Personas, cuando usted tenga un ministerio, si Dios le da a usted una congregación un día, si es a la voluntad de Dios, y llega una persona que comienza a decir que pasó por 5, por 6, por 7 iglesias o por 7 pastores y ministerios y todos la maltrataron y todos la pisotearon y todos la humillaron y la aplastaron, no le crea. He descubierto, hermano, por la experiencia, que la que está mal, los que están mal no son esos pastores. La que está mal es esa persona. Que no se sujeta, que no ama a Cristo, que no tiene verdadero amor, que rechaza el amor de Dios, que rechaza el Espíritu Santo, que no es capaz de soportar que en la iglesia estamos en formación, hermano. Que no es capaz de soportar que un pastor es un hombre de carne y hueso, que también tiene luchas, que también tiene buenos y malos días, hermano. Pero como el espíritu farisaico está en la persona, se la pasa mirando si la pared blanca tiene un punto negro. Para llegar y decir, pared inmunda, yo sí dije. Por eso no creo en los cristianos. Los cristianos son terribles. Los que hacen eso son los enemigos de la iglesia. Están allí, dice el Señor Jesucristo, pero no hacen parte de nosotros. Están en medio de nosotros, pero no hacen parte de nosotros. Siempre actúan con el comportamiento del que se victimiza. No me quieren, me tienen excluido. No hacemos parte de esa familia en Cristo. Yo le hago una pregunta, hermano. ¿Será, en el caso de mi amado Jesús, que los pastores de mi amado Jesús tienen favoritismos? Porque sí. ¿Será que un día yo amanezco y digo, es que decido que Laura me cae mejor que los demás? ¿Sí? Yo le hago una pregunta, hermano. La razón por la cual el Señor Jesús amaba más a Juan que a los demás era aleatoria. Es que algunos dicen, es que era, yo hasta un día lo dije, es que como era el más jovencito, el más delicado, el más vulnerable, tipo que pescaba con redes, tal vez cuando comenzó el ministerio, Juan era un hombre de cuasi adolescente, pero como era una pelea con Juan, le llamaban uno de los hijos del trueno. O sea, para las trompadas no era como Juan y como Jacob. Entonces, no era ningún muchacho vulnerable. La razón por la cual el Señor amaba más a Juan es porque él todo lo ve. ¿Y a quién estaba viendo proyectado en la cruz del Calvario? ¿Quién fue el único apóstol que se quedó ahí con él? Juan, hermano. No le importó que lo mataran. No le importó lo que le viniera encima. Ahí estaba al lado de sus pies viéndolo desangrarse. Y el Señor lo vio y por eso lo amaba. ¿Por qué amó más Dios a Jacob que a Esaú? Fue que hizo un día Jacob. Ay, Jacob, que voy a amar más. ¿Será que sí? Hermano, las relaciones en la vida cristiana se van cuajando, hermano.
Yo le hago una pregunta a usted. ¿Será que Pablo Emilio ama al pastor Antonio y me ama a mí? Sí. ¿Ustedes qué dicen? Alexander, ¿usted qué cree? ¿Y por qué será? Porque estamos ahí con él, hermano. Nosotros salimos de Oraves hace ya, vamos para 13 años. Muchas personas dijeron por difamación que habíamos abandonado a Pablo Emilio. Miserables, desagradecidos. No estoy exagerando. Pero el tiempo siempre da la razón de las cosas, hermano. Dígale a que está al lado. El tiempo y Dios siempre da la razón. Hoy estamos con él, hermano, cuando decenas y cientos de personas lo han abandonado, le han dado la espalda y han procurado su destrucción. De los que le abrazaban y de los que le decían que le amaban. Le amamos, hermano. ¿Cómo no voy a amar a aquel hombre que lo recibió uno allá? Que lo atendió con amor y cariño. ¿Cómo no le voy a amar? ¿Cómo no voy a amar a mi pastor Antonio? ¿Cómo no le voy a amar? Las relaciones van cuajando en realidades, hermano. Pero si usted tiene el comportamiento de la tuerca, si usted tiene el comportamiento de la pieza floja, de la isla, del ermitaño espiritual, ¿cómo usted cree que va a considerarse unido al cuerpo? Y eso, hermano, ver una unidad de un cuerpo perturba al fariseo, lo perturba. Y el fariseo que no está ahí incorporado se levanta contra esto. Teníamos una hermana, muy espiritual ella. Nosotros los domingos, después de ministrar desde las 6 de la mañana, el pastor Antonio llegaba a las 5, yo llegaba a las 6, hasta las 2 de la tarde. Salíamos, hermano, a la casa de nuestro hermano Daniel, Marinita, de la casa de María Paula de Ramirito, a compartir almuerzo, a compartir postre, a reír, a jugar jueguitos de mesa, para descansar, hermano. Y esta mujer le parecía que era carnal lo que hacíamos. Nada. ¿Pero sabe por qué era? Porque ella no estaba ahí. Porque ella no hacía parte de eso. Y especialmente no hacía parte de eso porque actuaba como una isla. En su corazón tenía ínfulas de superioridad sobre nosotros. Y yo pregunto, ¿está con nosotros esa mujer hoy? No está. Algunos de ustedes lloraron. ¿Por qué se fue esa mujer? Hermano, esa mujer no la sacamos nosotros. A esa mujer la sacó Cristo, hermano, de este lugar. Y el día que le pedí el carnet de ministra de este ministerio, me lo rompió. Y el Señor dijo, tranquilo Mauricio, porque ella acaba de hacer lo que Saúl hizo. Saúl me rechazó a mí, se rebeló contra mí. Y yo utilicé a mi siervo Samuel para deshacer, desgarrar, para romper, desarraigar la vida de Saúl y el reinado de Saúl de mí. Para nunca más volver a ser parte de los que me agradaban. Eso me lo dijo el Señor, hermano. Porque Dios conoce los corazones, hermano. Y yo le digo a usted, hermano, hay que tener mucho cuidado con esto. Porque cuando alguien se vuelve presa de esta situación, el diablo lo doblega, hermano. Mire lo que dice Lucas 6, más adelantico, hermano. Lucas 6 dice lo siguiente, versículo 11, mire. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, hermano. Dice, 6:11 dice lo siguiente, dice, entonces ellos se llenaron de... ¿Tú tienes? Ellos se llenaron de... En otra versión dice ira, ¿cierto? Aquí dice enojo, furor, ira, enojo. Y discutían los unos con los otros qué podrían hacer con Jesús. El comportamiento del fariseo. La continua maquinación. A ver en dónde encuentro el error, el detalle.
a ver dónde encuentro el tropiezo, el desliz. Mire cómo los fariseos arrancaron para encontrar el detalle de Jesús y terminaron procurando su muerte. Ellos buscaron el tropiezo de Jesús día a día. ¿Lo encontraron? No. Como no lo encontraron, comenzaron a hacer uso de los falsos testigos. La palabra me habla de que el diablo es un condenador, de que el diablo es un acusador y un falso acusador, que cuando no encuentra la razón, utiliza las maniobras de la manipulación y de la falsa acusación para procurar la muerte de aquel que es como Cristo, hermano. El Señor le preguntaba a ellos, ¿por qué me persiguen? ¿Qué es lo malo que hay en mí? ¿Qué es lo que yo he hecho mal? ¿Y cuál es la respuesta de los fariseos cuando lo cogieron? Lo golpearon, lo latigaron, lo traspasaron, hermano. Y usted pregúntese, ¿qué hizo de mal Cristo, hermano? ¿Qué hizo de malo el Señor que le hiciera merecedor de la muerte? Yo le pregunto a usted, hermano. ¿Lo que hizo mal fue sanar a los enfermos? ¿Sabe qué hacían los fariseos? Cuando se indignaban porque sanaba en sábado. Porque se les convirtió el sábado en el ápice de su religión. Y el Señor les decía, hipócritas. Se quejan de mí porque yo sano en sábado, siendo yo el Señor del sábado. Y ustedes cuando ven en problemas a sus bestias, el mismo sábado van y la liberan. Hipócritas. Y mire cómo arrancamos antes de la predicación acerca de la hipocresía del mundo, de la humanidad. Que ama más a un perro que a un niño. Que ama más a un perro que a un anciano. Que a una persona. Se indignaron más porque un tipo le cogió y le pegó una patada a un perro que por la bomba que colocaron en arbolizadora alta. Donde murieron, ¿cuántos niños murieron? ¿Dos? ¿Tres? ¿Dos? Eso les causó más indignación. El fariseo es así también. ¿Cómo va a alargarse el culto? ¿Por qué andan sanando personas en el día sábado? Sagrado. ¿Se acuerdan del pasaje del hombre que fue robado? ¿El samaritano? La historia del buen samaritano. Un hombre que fue robado, atracado, malherido en el camino. Y pasó primero el sacerdote y después pasó el levita y claro, como la ley dice que uno se contamina con muertos, no se quisieron arriesgar porque de pronto ese estaba muerto. El Señor les dijo a toda esta gente, se les olvidó lo más importante, se les olvidó el amor, se les olvidó la misericordia. ¿No dice el Señor acerca del verdadero ayuno? Que es romper las ligaduras de impiedad. ¿No dice el verdadero ayuno que es dar de comer al hambriento? ¿No dice el verdadero ayuno que es cubrir al desnudo? Pero especialmente lo hacen en términos espirituales, hermano. Y la palabra dice, claro que sí, que el Shabbat, el día de reposo, es un pacto sempiterno con Dios. Pero es que el día de reposo no puede ser reducido a un día religioso. El reposo de Dios es el descanso que nosotros tenemos en Cristo. El reposo es el descanso de las obras infructuosas, frustrantes del hombre. Lo que se llama en los pilares de la doctrina, las obras muertas, el descanso de las obras muertas
que es en la que se la pasan los hombres, para pasar a las obras vivas en Cristo. Amén. Y si hay una obra muerta, hermano, es la obra de la religiosidad, Sí, sí, sí. donde se utiliza el nombre de Cristo, donde se dice seguir al Dios de Israel, pero realmente es una estructura muerta, religiosa, que huele a muerto, la cual abomina el Señor. Y los enemigos del avivamiento son los que promulgan, los que promueven la religiosidad. Completamente contrario a lo que Dios quiere, amén. Entonces, los fariseos se llenaban de ira, hermano, contra aquel que hacía perfectas las cosas, contra aquel que era el más benigno de todos, el más bondadoso de todos, el más misericordioso de todos. Contra él se levantaban con ira. Y es lo que dice Juan 15, 25, hermano. Juan 15, 25, mire lo que dice, hermano. Dice: vale, el 24. Dice: si yo no hubiese hecho entre ellos obras como ningún otro ha hecho, no tendrían pecado. Y ahora las han visto y también han aborrecido tanto a mí como a mi Padre. Pero esto sucedió para cumplir la palabra que está escrita en la ley de ellos: sin causa me aborrecieron, sin causa me odiaron. El fariseo, el enemigo del avivamiento, odia sin causa. Odia sin causa. Es tan poderoso el poder del amor del Señor que ni siquiera Dios nos da el margen de odiar, habiendo causa. Cuando la ley se estableció, una de las cosas que colocaron en la ley fue la necesidad de construir ciudades de refugio. Las ciudades de refugio fueron diseñadas para acoger al homicida involuntario o al homicida culposo. Para los que conocen algo de derecho, hay una diferencia entre el homicida doloso y el homicida culposo. El homicida doloso es el que va y mata a alguien con la completa intención de matarlo. El homicida culposo es el que termina matando a alguien sin haberlo querido matar. ¿Cierto? ¿Quedó claro? En el tiempo de la ley de Israel, el homicida culposo se le daba la posibilidad de correr para evitar, para escaparse de la venganza y del odio y del resentimiento de aquellos, de los familiares de la persona muerta. Y la ley decía que si llegaban a la ciudad de refugio, los familiares no podían vengarse de él. Pero si la persona era sorprendida fuera de los perímetros de la ciudad de refugio, era aceptable que la venganza le llegara. Hay cosas que pueden producir el odio o la indignación, pero aún así Dios dice: no tenemos derecho ni a odiar ni a vengarnos. Y esa es una capacidad que Dios nos da a nosotros cuando recibimos el nuevo nacimiento. Por eso dice acá en el versículo 26: pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, que yo enviaré de parte del Padre, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. El Espíritu de Dios tiene la capacidad de neutralizar nuestra naturaleza vengadora. Nos vuelve incapaces de odiar. Solo seres que bendicen. Y Dios lo hace aún en el marco de haber recibido el daño. El marco de odiar con causa. Ahora,
¿Cuánta indignación le puede producir al Señor que alguien odie sin causa, hermano? Y especialmente odiar sin causa al que yo llamo mi hermano. Sin causa sólida o sin causa. Porque muchas veces cualquier cosa puede volverse una causa. Es que habla muy duro. Es que tiene el ceño fruncido. Terrible. Alguna vez le dijeron a la pastora Astrid que ella a una mujer le dijo, usted me está destruyendo con su mirada. ¿Cómo hace uno para destruir a alguien con una mirada, hermano? Y le dijo así y se la aguaba la... ¿Y sabe quién era esa persona? Una de esas que se había pasado por 10 iglesias y en todas, supuestamente, en todas había salido maltratada y herida. Y todas la destruyeron con la mirada. Escuche esto. El religioso, el fariseo es mañoso. Yo le voy a contar una de las dificultades que nuestro hermano y pastor Carlos Andrés tiene en Canadá. Aquí nosotros la identificación de la religiosidad nos es un poco más fácil, porque nosotros decimos, ¿quién es el religioso? El idólatra. Ay, esos idólatras degenerados. ¡Ush! ¡Ush! Mire, la persona que se la pasa en eso, de que se la pasa diciendo el idólatra ese, y ush, ush, es más religioso que el idólatra. Allá en Canadá, la religión preponderante no es la religión católica, sino la religión protestante. Cuando usted entra a un aposento protestante, no hay imágenes. Por mucho un crucifijo sin el Señor colgado. Por mucho. Entonces, claro, identificar rápidamente la religiosidad y el fariseísmo no es sencillo, porque se considera que todos esos, como no son idólatras, o por lo menos idólatras de muñecos, entonces también. Pero yo aquí he enseñado que la religiosidad tiene muchos matices, hermano. Yo le hago una pregunta a Ramirito. ¿Cuál era el ídolo de los judíos? Que perseguían a Cristo. ¿Qué me contesta? El ídolo de los judíos. Poder, La ley. el templo, Moisés. La ley La ley. y el dinero. Los dos ídolos que Cristo le identificó a ellos fueron la ley, que es su religión, o sea, la religión, y el dinero. Él les dijo, ustedes son religiosos. Y también no podéis servir a dos señores. Él no dijo, y no podéis servir a los dioses que os rodean. No, él dijo, no podéis servir a dos señores. O aman a Dios o aman el dinero. Pero a los dos no se puede. ¿A quién se lo dijo el Señor? A los fariseos. ¿Qué le gustaba a los fariseos? Les gustaba la religión y la plata. ¿Por qué gusta tanto la religión? Porque hace sentir al perverso que es justo. La religión le hace sentir a la gente que es buena. Como yo voy el domingo a la iglesia, como yo diezmo, como tengo algo que es muy innato en el fariseo, condescendencia. ¿Quién es el condescendiente? El que parece muy amable, el que aparenta ser misericordioso, el que aparenta ser humilde, el que dice, tranquila, no hay problema. Sí, me rompiste la Biblia, pero no hay problema. Es una cosa material. Pero por dentro está diciendo, me hagan de coger las patadas por haberme dañado la Biblia. El condescendiente es el mismo hipócrita. No hay problema, no, Dios te bendice, Dios te ama, mi hermanito para aquí, hermanito para allá. Condescendencia. No le crea eso. El condescendiente, el hipócrita, es amante de las buenas formas, del buen hablar. La palabra habla de los que tienen voz dulce, pero son destructores. Hablan así.
Cuando yo me novié con Astrid, tenía un pastor que hablaba así. Dios te bendiga. Nunca alzaba la voz, nunca alzaba la voz. Pero cada vez que me hablaba a mí, me maldecía, me deseaba lo peor. Tú no tienes nada, tú no tienes ministerio, tú eres un pobre diablo. Me lo decía dulcemente, pero me lo decía. Es testigo. Y cuando ella se casó conmigo, un día volverás a mis pies, destruida. Así le dijo a ella. No me estoy equivocando. Pastor, pastor. Fariseo. Que seguramente hasta el día de hoy está esperando cuando caigo y cuando tropiezo yo. Y Antonio también. Y ese, el de las acusaciones contra mí, seguramente todavía quiere que yo, ojalá me muera. Porque la gente que se encuentra con él me dice, uy, este tipo habla de usted, ¿usted qué le hizo? No sé. Nunca le hice nada, aparte de bendecirlo y de desearle de verdad lo mejor, nunca le hice nada. Ahí se cumple lo que está escrito. Odiar sin causa, hermanos. ¿Sí me entienden? Odiar sin causa a uno que le llama hermano. ¿Se está entendiendo, hermano, esto? ¿Pero dónde era que estábamos? Ah, Juan 15. Miren lo que dice Juan 8. Más atrasito. Juan 8. ¿Está buena la predicación o no? Para tenerla en cuenta. Porque usted cree que vamos a quedarnos así. No, que esto crece, hermano. Y usted va a tenerse que encontrar con retos en su vida cristiana. Con hermanos especiales. Si es que se puede llamar hermanos. Dice Juan 8:21. Dice. ¿8 qué? ¿21? Dije yo. Dice lo siguiente. Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Estas palabras, hermano, son palabras de sentencia. El Señor estaba diciendo, el reino de los cielos, al reino de los cielos ustedes no van a poder entrar. Y el Señor les dictaba estas palabras a los fariseos. No eran palabras efervescentes, no eran palabras impulsivas ni emocionales, eran palabras de sentencia, pero eran palabras de sentencia que se daban desde el conocimiento de los corazones de estos fariseos. O sea, el Señor sabía que nunca se iban a arrepentir. Algunos dirán, pero pastor, ¿qué fue lo que pasó en el discurso de Pedro? Porque los que crucificaron al Señor, esos fueron los que el Señor salvó. Correcto. Hay una gran diferencia, hermano, entre los que estando ciegos, entre los que estando en ignorancia y en un ambiente álgido, en un cociente colectivo, que fue el de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo, decían allá, denos a Barrabás. Esa multitud que allá gritaba, denos a Barrabás, crucifiquen a ese que dice ser el Mesías. Una cosa eran ellos y otra cosa eran los doctores de la ley y los fariseos. Una cosa, hermano, es el pueblo, otra cosa los pastores, hermano. Y Dios el conocimiento siempre lo demandará con mucha mayor exigencia. ¿Usted cree que Dios va a tener exigencia con los sacerdotes y curas? Sí, porque ellos allá en sus cursos teológicos estudian la Biblia. Pero a la hora de impartir la verdad, prefieren el mantenimiento de la estructura religiosa.
Y no le hablan la verdad a la gente, hermano. Le hablan pedazos de la verdad. Pero pedazos de la verdad no es la verdad. Yo no puedo hablar del amor de Dios o el amor por Dios por un lado y después decir que somos salvos por obras. Yo no puedo hacer eso. Eso se llama una incoherencia. Yo no puedo hablar del amor de Dios y decir idolatrar no está mal. Yo no puedo hablar de la gracia y del amor de Dios y después decir que si usted paga indulgencias, la gente puede salir del purgatorio. Yo no puedo hablar del amor de Dios y de Cristo cuando digo que María es una intercesora en el cielo. Incoherencia, hermano, que lo único que hace es contradecir el discurso inicial. Yo no puedo decirle a mi esposa que la amo y en la noche le pego una trompada. ¿Cuánta gente no anda en la apariencia? Sacando fotos con la familia, con la esposa, abrazándola. La amo, la quiero. Te quiero y te adoro. Y en la intimidad no hay nada, hermano. Todo lo contrario. ¿Cuánta gente no vive en ese? Nosotros tenemos que hablar la verdad. Y hablarla íntegramente, hermano. Así como la hablaba el apóstol Juan. Dice, los pecadores no pueden entrar al reino de los cielos. El que peca es del diablo. Y hace poco tuve yo una charla con un amigo que él tiene un concepto acerca de la predestinación. Yo tengo otro concepto. Hay gente que piensa que la salvación no se pierde, que Dios lo escoge a uno y usted se salva sí o sí, y que Dios escoge a otros para condenarse y se van a condenar sí o sí, desconociendo toda la presciencia y el preconocimiento que el Señor tiene de todas las cosas. Entonces yo le hablaba, es que yo conocí un ministro que ahora está en el mundo, se casó con otra esposa y está pecando, vive como un pecador y peor porque la palabra dice que el estado postrero del que conoce la verdad y se aparta es peor que el primero. Entonces él me decía, no importa, yo le aseguro que él el pecado le tiene que estar sabiendo a cacho. Entonces yo dije, y la palabra no dice que el que peca, ¿cómo puede uno decir que un hijo de Dios peca? ¿Cómo puede uno decir que un hijo de Dios, un escogido de Dios, puede andar pecando? Que porque fue escogido. Y algún día replanteará todas las cosas. Hermano, uno es lo que hace. Uno es lo que hace. Y lo que hace uno es lo que uno maquina. ¿No es así? ¿Dónde la obra de las manos, dónde empieza, Sonia? Aquí, ¿cierto? Cuando Miguel Ángel dijo, voy a construir esa obra espléndida del David y muchas otras que él hizo, ¿dónde comenzó todo? Su cabeza. ¿Cierto que sí? Aquí empezó. El que construyó la Torre Eiffel, ¿dónde la diseñó primero? Aquí. El que odia sin causa, el persecutor, el difamador, el que anda maquinando maldad contra otros, ¿qué se la pasa haciendo? ¿Dónde tiene su mente? El que anda obsesionado con un siervo de Dios, ¿qué tiene en su mente, hermano? Pero el buen hijo de Dios, ¿en dónde tiene la mente? En Cristo, hermano. En bendecir, en rescatar, en perdonar. Uno se ejercita tanto en el perdón que ya la ofensa convencional no le hace a uno mella, hermano. Es que por allá están hablando mal de usted. El que no tiene un corazón restaurado, ¿cómo reacciona? Empieza a sufrir de insomnio. ¿Pero por qué no me quiere esa persona? ¿Qué le hice? Y empieza el acusador. Eso te pasa por mala gente. La palabra de Dios dice que el Señor recrea en nosotros una buena conciencia, hermano. Amén. Y aún si de pronto hemos fallado en alguna cosa, pero nos hemos arrepentido de todo corazón, Dios nos perdona, hermano. Y si usted pidió perdón, eso trae buena conciencia. Y usted puede dormir tranquilo, hermano. En paz. Amén. Amén.
no permitamos que el acusador destruya nuestra vida, que porque otro está hablando mal. Amén. Usted no se puede ni siquiera imaginar lo que la gente es capaz de decir. La gente es capaz de decir hasta que uno es homosexual. Y que el pastor con el que uno se la anda es el amante de uno. Usted hace, pero eso la gente lo hace. Que uno es un ladrón. La gente llegó a decir que ante la enfermedad del pastor Antonio, que yo iba a sacar las garras para quitarlo al de pastor. Que mi interés era apoderarme de la iglesia. ¿Eso fue lo que yo hice? Mi interés es apoderarme de la iglesia. ¿Sí? Darle una patada al pastor para que quede por allá recluido en un hospital y yo me apoderarme de la iglesia. Algunos dijeron eso. Algunos han dicho que al pastor le pasó eso para andar conmigo. Un hijo del diablo, terrible. ¿Qué es lo terrible, hermano? Yo me pregunto, ¿qué es lo terrible que yo he hecho, o que Antonio ha hecho, o que Pablo Emilio ha hecho? Para citar 3 ejemplos. Yo me pregunto por qué la gente odia tanto al pastor Pablo. Un hombre, hermano, que yo lo único que tengo con él es agradecimiento y admiración. Porque qué admiración me produce el pastor Pablito. Un hombre que yo lo vi predicar con 42 grados de temperatura. Un hombre que lo vi recuperarse de una lesión en un glúteo, acostado boca abajo, sin perder la cordura, durante meses. Un hombre que desde los 17 años está en una silla de ruedas y no ha perdido su amor por Dios. Ni se ha quejado. Un hombre que nunca escuché quejarse de nada. Me produce admiración. Un hombre que a ninguno le negó una consejería. O alguno de los que pasaban por Oraba después de decir que el pastor Pablito le tiró la puerta a la cara. ¿No es cierto? O acá en esta casa, alguna vez el pastor Mauricio, el pastor Antonio les ha dicho, a usted no lo atiendo porque me cae mal. O porque sí. ¿No es cierto que no? Ustedes pueden dar testimonio, hermano. Aquí, en lo que vimos anteriormente, el Señor Jesucristo está diciendo, el Consolador es el que da testimonio de mí. Un verdadero hombre de Dios, cuando se conoce con otro hombre de Dios, dice, este es de los míos. Este es de los míos. Amén. Hay siervos de Dios que yo no los conozco personalmente, pero cuando escucho hablar de ellos, el Espíritu Santo, ese es mío. Ese es mío. Yo me quedo así. Cuando lo veo por televisión, es el Espíritu Santo el que dice, ¿ese es mío o no es mío? El Consolador, dice, es el que da testimonio de un verdadero Hijo de Dios. Amén. Y si el Espíritu Santo dice, este es de los míos, ¿qué tengo yo que ver, hermano? Si anda en chancletas. Yo vi videos viejos de TV Joshua, hombre detestado por muchos, que porque tenía plata. Mire, yo le quiero explicar algo. ¿Sabe qué pasa mucho con los ministerios de la sanidad? Donde hay sanidades bien tremendas. La gente es agradecida con ese ministerio. Y la persona rica, hermano, ¿sabe qué hace? Da. Y en algún momento el Señor dice, y cuando os den ofrendas, abstente de recibirlas. Yo vi ministrar a TV Joshua en camisa hawaiana, bermuda y descalzo. Y ponía el dedito del pie gordito así en la enfermedad. Pero el Espíritu Santo estaba con él. A mí qué me importa que puse, eso es del diablo. La palabra habla de imponer manos. Vestirse corbata y zapato de charol. Un día un pastor amigo dijo, así en un almuerzo dijo, me parece terrible que un ministro no ministre en corbata. Un hombre que no ministra en corbata me produce a mí profunda desconfianza. Le dije yo, estoy fregado, pastor, porque yo ministro sin corbata.
Estoy llevado del chanfle según eso. Estoy fregado. Ore por mí, pastor. Venga, ore por mí porque el hombre se puso colorado, pálido, no sabe ni qué decir. Hermano, no nos comportemos como el fariseo. Hay gente que es tan suspicaz, hermano, que ha cuestionado cosas como ¿por qué el pastor Antonio tiene barba? ¿Por qué el pastor Mauricio tiene barba? ¿Por qué el pastor Carlos tiene barba? Hay algo sospechoso en todo esto. Oiga, y me ha tocado aclarar ese tipo de cosas. Decirle a la persona quisquillosa que es un problema de Carlos, un problema personal de Antonio y un problema personal mío. Y yo a veces cuando me la quito, me la quito. Entonces me la quité, entonces ahora se rebeló contra el pastor Antonio. Hay gente que ha sido tan quisquillosa que me han visto ministrar con el talib y les causa profunda desconfianza. Porque parece que la iglesia, mi amado Jesús, se está judaizando. ¿Usted quiere saber la historia del talib? Un día estaba yo orando en la intimidad con Dios allá, orando en lenguas. El fuego de Dios lindo ahí. Y el Señor me dijo, me gustaría que te cubrieras, Mauricio. Que me cubrieras. Sí, ponte un manto en tu cabeza. Yo miré y no tengo nada. ¿Sabes qué cogí? Una toalla. La puse. Pero el Señor me puso en mi corazón, pídeme el talib. Yo te lo doy. Yo se lo pedí en secreto, no se lo dije a nadie. Y un día llegó el pastor Carlos Andrés. Me trajo un regalo de parte de otro pastor que yo no conocía. Mire, el pastor Ian le compró esto a ti, Maito. Un talib comprado en Jerusalén. Hermoso. Con hilo dorado y todo. Y Antonio dijo, uy, hermano, tienes más bonito que el mío. El propio pastor Dios admiró lo que me ha regalado. Yo dije, mire el Señor respondiendo. La inquietud que él me dijo, ponte un manto. Yo feliz con el trapo en la cabeza. Pídeme el talid, me dijo el Señor. Pídeme lo que yo te lo doy. Señor, dame un talid. Yo quiero un talid. Y lo quiero porque lo puso Él en mi corazón. Me lo traen desde Jerusalén. Un hombre que yo no conozco. Ni Él me conoce a mí. Y un regalo para mí. ¿Quién está dándome ese regalo? El Señor. Y lo he usado para judaizarme. No, porque hay cosas que tienen un profundo significado. Pero cuando nosotros tenemos la tendencia del fariseo, somos quisquillosos, hermano. Porque andamos como buscando dónde está la mancha, dónde está la arruga para después decir, ¡ajá! Ahí está. Yo siempre cuento la historia de cuando yo recién me convertí, mi familia andaba detrás mío. A ver, aquí uno a ver a qué horas tropezaba. Y una vez comenzó alguien, yo llegué allá a Neiva para quedarme un fin de semana y comenzó, viernes, y no sé qué, y sé cuándo, y jajiji, y yo, ay, no me moleste, sábado, y el domingo ya, después de que ya estaba ya hasta acá, me volteé y dije, ya no más, no me moleste más. Ah, ¿sí ve? Ay, es que cristiano, mire cómo contesta, pero es que lleva 3 días molestándome, hombre, ya no más. ¿Qué es lo que quiere de mí? ¿Eso? ¿Que me ponga así? Eso es ser uno malvado. Eso es ser uno perverso. Ese es el fariseo, hermano. Está pendiente a ver si esas sospechas de que es un falso profeta, de que es un falso pastor, en algún momento se hacen realidad. Hombre, por Dios. Con el Señor Jesús pasó, ¿o no? ¿A qué horas caía? ¿A qué horas se armaba la secta? Oiga, ¿y esa tendencia no se acabó? Ni habiendo muerto en la cruz. Porque los fariseos decían, de pronto este tipo, vayan y pongan una piedra bien terrible. Porque no vaya a ser que de pronto esté sufriendo de, ¿cómo es que se llama esa enfermedad? Que la gente como que parece... ¿Cómo? Catalepsia. Y no vaya a ser que se lo levante. Allá le ponían perequia a Pilato. Y Pilato cada vez que llegaba a Caifás, Pilato hacía... Pilato le sacó cálculos renales a Caifás. Caifás le causó cálculos renales a Pilatos. Colon irritable.
hígado graso, hasta una cardiopatía. Parece que cuando hicieron la autopsia, de los 10 males que mataron a Pilatos, 9 se los produjo Caifás. Fastidiándolo para juntos conspirar contra Cristo, hermano. Y eso que escucharon el testimonio de los guardias de cómo habían Sí, resultado. y obligaban a los guardias a mentir. Tremendamente malos. A mentir. O sea, los guardias dijeron, vino una luz impresionante, nos botó al piso, la piedra se abrió, Terremoto. hubo un terremoto, eso fue lo que vimos. Cristo resucitó. Y ellos, no, nos van a dañar nuestra religión, chato querido. Van a decir esto, esto y esto. Aún viendo los milagros, hermano. Aún viendo el poder. Conspiran, hermano. Aún viendo el respaldo del Espíritu. En señales. En frutos. En el carácter. Conspiran, hermano. Desconfían. El que continúa en esa tendencia no tiene un buen fin. Y se le aplica lo que esta palabra dice. Aquellos no podrán ir a donde Cristo está, hermano. Yo temo mucho de eso, hermano. Yo veo un siervo de Dios, hermano, yo temo de criticarlo. Y si llega un run, hermano, no lo creo. Y si por alguna razón es verdad, es un problema entre ese siervo y Dios. Hermano, lo único que tiene que hacer uno es orar. Señor, ayuda a tus siervos. El que esté mal, ayuda a lo que se corrija. El que se ha desviado, Señor, interven para que su camino se enderezca. ¿Hay hombres que han torcido su camino? Sí. Pero ¿será que mi deseo debe ser que termine de caer? Para decir, yo tenía la razón. No, hermano, yo temo de eso. Yo veo a un siervo que está como desviando su predicación, su esencia espiritual, y me da como misericordia, hermano. Por él y por todas las almas que él tiene bajo su responsabilidad. Y un día le contaba a Alexander que en mis momentos más difíciles, yo a veces quise no apartarme del camino, pero sí tomarme un tiempo para recuperarme. Pero mi recuperación era a costas de que tenía que dejar todo tirado. ¿Y lo iba a dejar tirado a ustedes? No podía, hermano. No podía. Y el amor por los demás me ayudó a levantarme, hermano. En momentos muy difíciles. Algunos ni se los cuento, no quiero que se somatice de lo difícil que es eso. Entonces, hermano, no podemos andar en esto, hermano. Y yo lo digo, hermano, porque Dios quiere dar un regalo, que es un avivamiento, hermano. Amén. Es una obra, la obra de los últimos tiempos, la consolidación de los escogidos, de los salvos. Es una labor titánica. La cosecha postrera, la lluvia postrera. Y Dios quiere que nosotros hagamos parte de esa obra, hermano. Salvadora, llena de poder. El Señor le dijo un día a Saulo, porque ese era el nombre completo de él. No es que se llamaba Saulo, después se llamó Pablo, se llamaba Saulo, Pablo, de Tarso. Le dijo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué se la pasaba haciendo Saulo? Persiguiendo cristianos. Él creía que estaba agradando a Dios con eso. ¿Cierto que él creía eso? O sea, él se imaginaba que si llegara a encontrarse con Dios, Dios le iba a dar una recompensa. ¿Y se llenó de qué? De ira. Oiga, ¿qué de malo estaban haciendo los cristianos para que Saulo los persiguiera? Milagros, lo mismo que Jesús, milagros, sanidades, liberaciones. El amor de Dios estaba con los cristianos. ¿Y qué hacía Saulo? Perseguirlos, creyendo que estaba agradando a Dios. Fariseo de fariseos. Y un día, lleno de ira, de enojo, de furia, se estrella contra Cristo, camino a Damasco. Y el Señor le dice, ¿por qué me persigues? Alguno dirá,
¿quién se atrevería a perseguir al Todopoderoso? El mismo que un día va a decir 3 palabras y va a vencer a todos los enemigos que habrá en la tierra con 3 palabras. Yo creo que uno le va a decir al Señor, Señor, no nos dejaste nada, echa un paquitico de espada, no, una lancita, no nos va a dejar nada. Él va a destruirlos con 3 palabras a todos. La expectativa de una confrontación colosal será suplida por 3 palabras que destruirá a todos. Así como un día ese mismo aplastó a 185,000 asirios en una noche. Y los registros históricos, arqueológicos dicen que 185,000 asirios murieron de plaga en las postrimerías de Jerusalén. Ahí está, averígüelo en Google. Plaga cayó. Esa fue la explicación forense. Uy, ¿qué les pasó a esto? No, digamos que plaga. Como cuando los médicos dicen muerte súbita. ¿No colocan ahí? Causa desconocida, muerte súbita. Al pastor Enrique Gómez le pasó. ¿Te quieren conocer la historia? ¿Tiene afán? El pastor Enrique Gómez estaba en una administración tremenda. Una guerra espiritual, allá se ríe. Una guerra espiritual tremenda. Y el Espíritu Santo le habla al varón de Dios, le dice, aquí hay 5 brujas metidas acá en la iglesia. Hoy te las voy a mostrar. Entonces llamó a su esposa Mélida, a los más fuertes guerreros. Aquí hay 5 brujas. Metámonos en oración porque yo necesito que Dios me las muestre quiénes son. Y se metieron en oración y de repente el Señor le dice, esa. Así en medio de sin mucha laraca, el pastor Enrique Gómez le dijo a los diáconos, tráiganme a... Hasta la gente pensaba, no, van a ministrar en el altar, va a orar por ellas. Allá en el altar les dijo, yo sé que ustedes son brujas y que han venido aquí para destruir este ministerio. Pero yo les pido a ustedes que se arrepientan, le pidan perdón a Dios. 4 de las mujeres se doblaron rodilla ahí llorando arrepentidas. Y la otra siguió con su charcucal. Cayó la gloria, la mató, man. La gloria de Dios. Pastor, eso pasa, sí, vale, ¿qué pasa con Ananías y Zafira? Y por algo posiblemente menos grave que lo que estaban haciendo estas brujas. Porque lo que pasó con Ananías y Zafira, para que usted se entere, es que ellos en pleno avivamiento de Jerusalén le dijeron a Dios, vamos a vender una propiedad. Ellos le dijeron a Dios, y vamos a dar toda la venta, se lo vamos a dar a los apóstoles. Y camino a darle el dinero a los apóstoles, porque así era como se hacía. Se vieron los dos y dijeron, uy, pero 500 millones, uy, eso es mucha plata. No, Ananías, sí, Zafira, cierto, no. Con que lleguemos allá con 250 millones, eso es platica, pues, y nosotros nos guardamos los otros 250 millones. Escucha bien esto, hermano. Porque uno dice, ay, qué avivamiento, pero lo importante es estar listo para recibir ese peso de gloria. Para recibir ese peso de gloria, uno no puede andar con corazón raro, porque Dios no puede uno andar matando. Por eso el Señor decía, háganme un perímetro alrededor de Oreb. Venía la Chequiná. Le voy a decir una cosa, hace 8 días yo vi la Chequiná acá, con mis ojos humanos. La nube de Dios estaba acá. Aquí estaba. No sé si algún otro la vio. Yo la vi con mis ojos humanos. No fue que cerré los ojos y mis ojos humanos vi. Se llenó esto de una nube, la nube de Dios. Cuando descendía la nube de Dios y la gloria, los truenos de Dios, Dios le dijo a Moisés, coloca en un perímetro alrededor de Oreb y que nadie, solo tú, puede pasar. Porque el que pase, lo mato. Pero más que una intención asesina de Dios, es que él sabía que él es tan poderoso que estando chuecos los israelitas, entrando en esa gloria, morían. ¿Cómo murió el hombre que le puso la mano a Sara, que se llamaba? Me olvidó el nombre. Usa, el que le puso la mano al arca cuando de manera estrepitosa David quiso llevarla a Jerusalén sin todo el protocolo levítico que se necesitaba. Y solamente le puso la mano y ¡pum! Dios lo mató, dice la palabra, lo mató.
Cuando llegan Ananías y Zafira, allá. Hola, apóstol Pedro. Qué rico verte, fariseo. Qué bien te ves, hombre de Dios, hombre portentoso, profeta, apóstol. ¿Cómo estás? La misma lambisconería con la que llegó este hombre, Dios mío, el que llegó a buscar al Señor en la casa, se me olvidó el nombre. Un fariseo que se convirtió. No, no. Nicodemo, perfecto. Nicodemo, porque me olvidó así temporalmente. Nicodemo, hola, rabí, hombre de Dios, portentoso, portador de la verdad. Cállese, Nicodemo. Si usted no nace del Espíritu, no tiene una parte conmigo. Quedó turuleco. Lo volqueteó, le giró el discurso lambiscón. Y lo sentó a decirle, tiene que nacer del agua y del Espíritu. O si no, nada tiene que ver conmigo. Pero Nicodemo tomó la mejor decisión. ¿Cómo se habrá sentido Nicodemo? Este muchachito, caramba, 33 años. ¿Qué tiene que decirme a mí? Un viejo yo, ya maduro. Pero caminando hacia la casa dijo, no, tiene razón. Voy a seguir a este Cristo. ¿Y no fue uno de los dos que bajó el cuerpo de la cruz? Así es. ¿Y lloró por él? Sí. Le dolió mucho la muerte. Un verdadero discípulo. Lo de Dios confronta. Pero Dios tiene especialidad en demoler nuestro fariseo que tenemos por dentro. Permitamos que Él lo demuela, hermano. ¿No lo demolió en Pablo? Y ya el hombre en Damasco estaba predicando, ¿no? Iba a ir a Damasco ¿a qué? A perseguir cristianos. ¿Y llegó a Damasco ¿a qué? A predicar. Claro, le tocó después apartarse para que allá en el desierto Dios demoliera el fariseo. Así como Dios demolió el egipcio en Moisés, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo le revela lo que pasó con esta parejita. ¿Qué han hecho? Les dijo. ¿Qué han hecho? El pastor fariseo dice, qué bendición, hermana Ananías. Hermano Ananías, hermana Zafira. Venga, oro por ustedes. Voy a desatar profecía sobre gente tan dadivosa como ustedes. No, el Espíritu Santo le reveló lo grave que habían hecho. Y le dijo a Ananías, porque él entró primero, vas a salir muerto acá con los pies por delante. Seguramente Zafira se quedó afuera. Hola, hermanita. ¿Sí sabe, no? ¡Ja! Aquí venimos con 250 millones para el ministerio. Usted supiera. Hola, fulanita de tal. Cuando entra y no ve al marido. Y mi marido está muerto. Y así como murió él y salió con los pies por delante, usted también. ¡Pah! No era Pedro el que los mató, fue el Espíritu Santo. El dulce Espíritu Santo, sí, ese mismo. Queremos el río de gloria, pero si todavía hay corazones de Ananías y Zafira por ahí, ¿qué gloria va a venir, hermano? Ahora, un día vendrá. Y algunos quedarán al margen de todo esto. Y los Ananías y Zafira, pues, pagarán las consecuencias. Y los Caínes también. Y los Saúles también. Y los Judas también. Y otros se quedarán viendo desde la barrera lo que tanto negaron. Pero los que creyeron, hermano, los que quisieron sumergirse en la gloria de Dios, en la unidad del cuerpo, en el amor verdadero por Dios, en el amor verdadero por los hermanos, eso Dios va a utilizar. Amén. Provengan de donde provengan, hermano. Vístanse como se vistan. Vístanse como se vistan. ¿A ti Villocho lo criticaron por andar sanando gente en pantalonetas? Sí. Y usted viera cómo era la iglesia. Era un cambuche de plástico con guado. Cuando él arrancó. Y antes de morir, ¿cómo se vestía a ti Villocho? Los mejores trajes, hermano. ¿Y podemos criticar a cualquiera de los dos? ¿Vamos a criticar a alguien porque se viste en pantaloneta, pero Dios está con él? ¿Vamos a criticar a alguien porque se viste bien?
pero Dios está con él. No, hermano, tiene que demolerse el fariseo. Y vamos a terminar con Filipenses 3:18, para terminar. Filipenses 3:18 dice lo siguiente, dice, porque muchos andan por ahí, de quienes os hablaba muchas veces, y ahora hasta lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Enemigos de la cruz de Cristo. El enemigo del avivamiento es un enemigo de la cruz. Porque para que haya resurrección, hermano, ¿qué tiene que haber antes? Muerte. ¿Puede haber resurrección sin alguien morir? Aborrecen la gloria y por ende también aborrecen la causa de que la gloria venga. ¿Cuál es la causa de que la gloria venga? Que nos renunciemos a nuestro antiguo hombre. Renunciemos a nuestras pasiones. Renunciemos a nuestros deseos. Dice el Señor, ¿ustedes saben cuáles son las causas de las guerras? Las bajas pasiones enfrentadas unas con otras. Pedís y no recibís, dice, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. ¿Qué le estamos pidiendo a Dios? Yo pregunto, ¿cuál es la oración principal que le estamos haciendo a Dios? Yo le pregunto a César, ¿cuál es la oración principal que usted le está haciendo a Dios? Derramamiento del Espíritu Santo. Y Sonia, ¿qué es lo principal que le está pidiendo a Dios? Conversión de inconversión. La gloria cayendo, ¿cierto? Eso tiene que ver. ¿Y Alexander qué le está pidiendo? Misericordia para la gente. Mucha misericordia. La gloria de Dios. Avivamiento. ¿Y Lucy? ¿Y Ramiro? Amor. La gloria de Dios. ¿Y la negra? Un arrepentimiento de verdadero y una conversión al Señor. La gloria de Dios. Un avivamiento. ¿Sí me entiende? Estamos en unidad. Pero tenemos que ser sinceros con Dios. Allá en el secreto que le estamos pidiendo al Señor. Un esposo, una esposa, un yate, trabajo, salud. Hay veces que uno habla con gente que supuestamente lleva mucha gente cristiana. Pastor, y que Dios le dé salud, dinero y amor. Yo no. ¿En dónde andan metidos estos? Que todos andan diciéndole a uno que el Señor le dé salud, dinero y amor. Lo mismo que dan las uvas de las 12 de la noche el 31, lo mismo que dan los calzones amarillos el 31, es lo mismo, ¿no? ¿Para qué la gente se pone calzones amarillos el 31? Para eso, para que haya salud, dinero y amor, ¿no? La gente sale a correr como loca dando una vuelta a la manzana con es que para viajar, y ni a Suacha viajan ese año. No viajan ni a Suacha. Hermano, tenemos que tener unanimidad. Amén, amén. Sí, así es. Tenemos que amar a nuestros pastores, claro, hermano. Si alguien no tiene que querer es al papá, al pastor. ¿Qué tal uno andar quisquilloso con el pastor? ¿Qué tal yo andar quisquilloso con Antonio? ¿Qué vida sería la mía? A toda hora mirando, uy, ¿qué le pasará? ¿Y por qué se movió así? ¿Y por qué? No, hermano. O uno con Pablo Emilio, o con cualquier siervo de Dios, hermano. ¿Me entienden? ¿Qué más se tiene que hacer para que la gente entienda que uno es un siervo de Dios, hermano? ¿Sí me entienden? Alguien me dijo una vez que después de como 10 años se dio cuenta que yo era un siervo de Dios. Yo digo, uy, hermano, como tarde, ¿no? Pensé yo, como tarde, un poquito tarde, ¿no? Pues, ¿sí o no? Hermano, vamos a orar, ¿vale? Pongámonos de pie. ¿Qué hora es? ¿La 1? 1:08. Uy, 1:08, Dios mío. Bueno, vamos a orar. ¿Vale? Póngase de pie, hermano. Mire, yo quiero decirle algo a algunos de ustedes. Para el que sea, lo va a tomar. El Señor me dijo que para algunos de ustedes, no para algunos, no para todos, para algunos. El Señor dijo, diles que tienen que salir de la casa de su parentela.
tienen que salir de la casa de su parentela, como Abraham, de su tierra y de su parentela tienen que salir. ¿Qué hay en la tierra? ¿Qué había en la tierra de Abraham? Ídolos, terafines. Salga de la casa de los ídolos. No tienen nada más que hacer ahí. Pastor, es que estoy muy gordito para peregrinar. Pues hermano, póngase a ayunar. Pastor, es que en la casa de mi mamá tenemos a Pulguín, el perro de 19 años. ¿Cómo lo voy a abandonar? Yo me quedé aterrado por allá. Estaba una hermana que quiero mucho. El gato le cumplió 19 años. Y yo digo, y parece que va a vivir como, parece que tuviera 2 años, parece que va a vivir como 19 años más. Yo me quedé aterrado, porque el gato de Mónica, nuestra hermana en Neiva, ella tenía como, ese gato, el pobre gato estaba ya llevado, pero este gatico no, como si nada, 19 años, yo 10, no, que el perro Pulguín, ¿cómo voy a dejar el perro Pulguín en la casa de mis papás? Hermano, hay que salir de la tierra y la parentela, no tema, tiene que estar al lado, no tema. ¿Sabe qué le dije yo a mi papá? Papá, así me toque vivir en la 26 con Boyacá, voy a seguir a Cristo, le dije yo. Yo decía, pero lo dije con convicción. Pero lo hice con convicción. Hermano, cada uno tiene que recorrer su camino en la tierra prometida, hermano. Amén. Allá está muy casado, ¿cierto? Pero Alexander tiene que recorrerlo por un lado y Ángela por el lado de ella. Uno puede tener sus devocionales conjuntos, son chéveres, ¿cierto? Los devocionales familiares, pero cada uno tiene que caminar con Cristo, hermano. Amén. Amén. Cada uno tiene que atender a esta palabra. Dios nos habla esta palabra porque Dios quiere demoler cualquier comportamiento farisaico, hermano. Sí. Y si el diablo les pone en su corazón que el pastor Mauricio o quien sea, el pastor Antonio, el pastor Enrique Gómez, el pastor Pablo, el pastor, el que sea, es un cabeza de alcornoque, no le crea al diablo, hermano. Es que ese pastor es como raro, no le crea al diablo, hermano. Amén. Los siervos de Dios, hermano, son los que Dios utiliza para bendecirlos, son los que Dios pone a pagar un precio para bendecirlos. Y tampoco podemos permitirlo de nuestros hermanos. Es que ese no sé qué. Es que mire cómo se viste el otro. Es que mire cómo habla. Es que mire cómo mira. No podemos andar en eso, hermano. Bendigamos al hermano. Y si por alguna razón el hermano tiene alguna deficiencia, oremos más por él. Y le digo una cosa, y mejor, vamos y miren, vayamos nosotros al lavacro de bronce más bien, y miremos nosotros cómo estamos, ¿cierto? No dice la palabra, hermano, que miremos primero nuestra viga, nuestro ojo, y después ayudamos al hermano a quitarse la paja. ¿Quién no tiene? Levanten la mano el que aquí no tiene defectos. Levanten la mano. Ninguno, ¿cierto? Todos tenemos defectos. ¿Estamos en el proceso? Sí, hermano. ¿Hay cosas que tienen que seguir demoliendo? Sí. Entonces, hermano, ¿qué vamos a hacer? ¿Juzgar? ¿Señalar? ¿Perseguir? ¿O vamos a amar? Vamos a ayudar. Vamos a tener misericordia. Yo le hago una pregunta. ¿Algunos de ustedes han tropezado fuertemente? ¿Y la reacción de los pastores que ha sido? Degenerado, sinvergüenza, pecador. Le colocaron una pie en la cabeza o ayudarlo a que se levante. Ayudarlo a que lo que... Y si pastor, si cayó 25 veces, pues hermano, 25 veces hay que ayudar a levantar. La palabra de Dios dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no tenga misericordia. Amén. Ahora, cuando toca a veces jalar orejas, pues se jalan, hermano. Porque la palabra dice que al hijo, para que se considere hijo, ¿qué hay que hacer? Hay que reprenderlo, hermano. El que no se reprende es un bastardo, dice la palabra. No lo digo yo, lo dice la palabra. Hay papás que dicen, en mis 55 años de papá, nunca reprendí a mis hijos. Lo hizo mal, porque los trató como bastardos. Tan fuerte que suena eso. Así lo dice la Biblia. Pero el hijo se reprende. Y cuando toca, el hijo se castiga por amor, para que no se desvíe, hermano. Y como decía hace 8 días, es mejor una nalga roja que un alma perdida, hermano. ¿Sí o no?
Así de sencillo, hermano. Vamos a orar ahora sí. Padre poderoso y bendito, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, te damos gracias, Dios, por este tiempo, Señor amado. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, te bendecimos en esta hora, Señor maravilloso. Y Señor, yo en el nombre de Jesucristo pongo la vida de mis hermanos aquí, Señor, presente. Todos mis hermanos, Señor, que han sido leales y fieles, y han perseverado, aún en medio de las dificultades, Señor maravilloso. Señor, nosotros oramos, Dios, para que tú demuelas, permitimos, Señor, que tú demuelas el fariseo que de pronto anda ahí en nosotros. Señor, como decía el profeta, tu siervo David, mete hisopo en nuestro corazón, Señor. Amén. ¿Por qué vamos a negarnos a que metas hisopo? Que queme lo que más pueda quemar. Amén. Preferimos que el hisopo queme en nuestro corazón a que nos quememos, Señor, en las llamas infernales, Señor. ¿Quién quiere eso? Mete el hisopo, Señor maravilloso, purifica el corazón en esta hora. Y comenzando conmigo, Señor, purifica. Yo siento tu fuego aquí como en el centro de mi pecho. Mételo, purifícalo, quita lo que no es tuyo, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. Le damos gracias, Dios, por este tiempo. El Señor me dice el Señor, los que están aquí me buscan, aquí están. Yo los voy a ayudar a vencer, dice el Señor. No teman. Puede que algunas cosas parezcan contradictorias. Puede que el panorama parezca contradictorio. Pero yo los voy a sacar adelante, dice el Señor. Porque me buscan, porque entienden que yo soy el único camino. Amén. La única verdad, la única vida. Amén. Crean en mí. Miren los pasos correctos. Porque la luz está en el camino. Dice la palabra que lámpara es a los pies y lumbrera en el camino. Dice la palabra. Y el Señor dice, yo soy la luz. Yo soy el camino. Yo soy la lámpara que alumbra. Caminen por ese sendero. Y bendigan. Sean personas de bendición. Amén. Bendigan a mis siervos. Porque mis siervos yo los celo. Yo soy el que los defiende. El que se levanta contra un siervo se levanta contra mí, dice el Señor. Es el que se levanta contra uno de ustedes, se levanta contra mí. Porque ustedes y yo somos uno, dice el Señor. Somos uno. Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor, con la autoridad apostólica, demuelo, Señor. Doy un martillazo más en la viga, Señor, de la religiosidad y el fariseísmo. En la viga del orgullo, Señor. En la viga de la altivez. En la viga del prejuicio. En la viga, maravilloso Dios, del control. Se demuele esto en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y pido, Señor, que saques a flote estas vidas, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, yo bendigo a tu siervo Ramiro, Señor. Doy gracias por él. Porque siempre está allí presto, Señor, para el servicio. Y aún sus propias cosas las ha puesto para el servicio tuyo, Señor. Amén. En ese carro rojo no se subió el siervo Antonio. No se subió el siervo Mauricio. Te subiste tú, Señor. Y el Señor dice, estoy profundamente agradecido por eso. Dice. Algunos ni siquiera lo saben, a otros les puede parecer poco. Pero yo estoy complacido por esto. Amén. Y te voy a bendecir. Porque nunca me olvidaré de esto, dice el Señor. Ofreciste, así como un día el ministerio de Josué me dio la silla, la mecedora para yo sentarme. Allí me senté. Y tú ofreciste tu carro para yo sentarme. Yo te bendigo, hijo mío. Y te va a levantar y te va a prosperar. Amén. Pero yo necesito seguir trabajando en esas áreas de tu corazón que tú sabes. Quiero seguir trabajando. Y vamos a salir victoriosos, dice el Señor. En mi nombre. Gracias, Señor maravilloso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Dios, por todos mis hermanos. Yo te pido que los socorras en sus necesidades, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor maravilloso, tu palabra que te levantas como estandarte, Señor, para irrumpir sobre los aluviones, Señor maravilloso, y sobre las avalanchas. Levántate con esta oración allí. Y que solamente quede en pie lo que está sobre las rocas. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Tú das el poder para vencer, Señor. Para vencer en el nombre de Jesús. Amén. De Nazaret para vencer, Dios. Para vencer, Señor, en todas las adversidades, Señor. Maravilloso. Amén. La palabra dice que hasta la muerte, yo daré la corona de la vida. Amén. Señor, bendice en el nombre de Jesucristo. El Señor dice,
siempre es bueno el cuerpo, siempre es buena la coinonía, siempre es buena la unanimidad. En eso me complazco, en eso me complazco. Porque no solamente es conmigo, dice la palabra, la unidad es con mis hijos, con el cuerpo, con tus hermanos. Y esto yo lo recompenso, dice el Señor, esto yo lo premio en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Te damos gracias, Dios mío. Yo bendigo a todos mis hermanos en el nombre de Jesucristo, a todos. Y cada uno de ellos en el nombre de Jesús los bendigo, Señor. Y estoy contento por cada uno de ellos y los que están viendo también, Señor. En el nombre de Jesucristo los bendigo en esta hora, les amo y les bendigo. En el nombre de Jesús, Señor, bendito sea, Señor maravilloso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Derrama tu espíritu, Señor, profundamente, Señor. Las dimensiones de la unción y del fuego profundo, se las tengo dispuestas. Y son ilimitadas, no es un solo momento, dice el Señor. No es un solo momento. Es un continuo recurrir a mi río de la gloria. Ahí está mi río de la gloria. Sumérgete cuantas veces quieras, dice el Señor. Y sumérgete hasta lo más profundo, hasta que te sientas ahogada por mi presencia, dice el Señor. Gracias, Dios maravilloso. Gracias, Dios. Gracias, Señor maravilloso, la fortaleza. Señor, fuego y poder, Dios maravilloso, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias. La fuerza de Débora, dice el Señor. La fuerza de Débora, de la gloria tuya, Señor. Que vas a levantar una nación en victoria, dice el Señor. En victoria. Que te va a hacer punta de lanza, dice el Señor. Te va a levantarlos a ustedes. Te va a dar una fortaleza especial. Ya te la he dado, gracias. Te ha dado propósito. Prepárate para ello, dice el Señor. Te ha dado determinación y el camino que has visto es el correcto, dice el Señor. Ese piedras, ya sabes a quién me refiero, dice el Señor. Ese es mi camino. Anda más, no temas, cree siempre. Gracias, Dios maravilloso. Yo te pido, Señor de la gloria, que te dé sanidad a los corazones, Señor. En el nombre de Jesús, que tu amor poderoso y bendito, Señor Santo, de tu pueblo. Abrazo. Los padres y las madres amparen todos siempre estarán. Soy el Dios de la ayuda, del huérfano. Dice, hay cosas que no se van a ver en el visible, pero estoy se cae la clandestinidad, pero será para la gran manera. La palabra dice que hay primeros que serán últimos y últimos que serán primeros. Y la palabra también dice que al que tiene se le dará más, y aún al que no tiene, lo que no tiene le será quitado para darse lo que mis tesoros, porque mis recompensas y mis multiplicaciones son en esencia celestiales y esa es la recompensa que quiero que Gracias, Señor. Bendice, Señor Santo, tu siervo, Rey. Recompensa a Dios de la gloria. Recompensa ese tiempo, Señor, ese cariño, esa abnegación en el nombre de Jesús. Da dones, fortalece los dones, Señor, en el nombre de Jesús. El fuego y el poder allí. Autoridad en el nombre de Jesús. Autoridad en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Gracias. Que los demonios tiemblen y las tinieblas se repelen ante la oración del cielo. En el nombre de Jesucristo Nazaret. Gracias, Dios, y yo bendigo todo este pueblo, Señor. Oramos para que tú sanes los cuerpos en el nombre de Jesucristo. Oramos para que tú levantes completamente a la nena Camisita, Señor. Levántala,
Señor, para la gloria tuya, Señor. Atamos todo espíritu de muerte y de enfermedad que pueda perseguir las vidas y luchamos al abismo en nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. En Dios, la enfermedad, se destruye toda enfermedad y desatamos sanidad en los cuerpos de mis hermanos, en sus almas, sus corazones, sus mentes, en el nombre de Jesús, y en la mía también, Señor, en mis cuerpos, en mis almas y mente también, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. También declaramos que tú eres el sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Señor, reconocemos que estás allí en la lista del Padre con tus registros de tu sacrificio y intercedes por nosotros. Y hoy reconocemos esto. Y te honramos con nuestros bienes, con nuestros diezmos y ofrendas, en el nombre de Jesús. Pedimos conforme a esto, Señor, que tú reprendas el devorador de nuestras vidas y que abras las ventanas de los cielos para que haya abundancia y sobreabundancia, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Señor, bendecimos los lagares, los graneros, las despensas, las mesas, las alacenas, los lugares de reserva, en el nombre de Jesús. Que no haya justo desamparado, ni hijo de justo que mendigue mantener a Dios. En el nombre de Jesucristo, que prosperemos en todo, como nuestras almas prosperan. Llénanos con tu espíritu, espíritu de temor, de consejo, de poder, de inteligencia, de sabiduría, de conocimiento. La paz tuya, el gozo de la salvación, que tú acampes alrededor de los que te tenemos defendiéndonos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor, la chiquina, la columna de fuego, Señor, amparándonos y protegiéndonos en el nombre de Jesús. Atamos toda tentación y venganza, toda furia de las tinieblas y le echamos al abismo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Para la gloria y la honra tuya, Señor. Vamos de este lugar en tu presencia, declarando que la semana que comienza mañana va a ser llena de tu gloria y de tu poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermano, Dios les bendiga y les guarde y sea una semana llena de poder de Dios. Amén. Un abrazo para todos. Amén y amén.